Bueno, para el día de hoy tenemos un tema total y completamente nuevo en el curso, o sea, en noveno, pero un tema que ustedes ya reconocen, ¿verdad? Porque ya lo han trabajado en algún momento. Es el tema de estadística, muy octavo. Se incluyen esos temas. La estadística y la probabilidad son dos temas relativamente nuevos, por usar un término, en la matemática de colegio. Entonces, aquellos que hasta este año volvieron a noveno, eh, pues de ahí, seguramente si han pasado unos 5 o 10 años de la última vez que estudiaron, pues no se acuerdan mucho de este tema, porque es un tema que no se tocaba antes como tan profundamente, apenas se mencionaba a veces. Bueno, ya nosotros de alguna manera tenemos una noción, espero. Entonces voy a nada más a ir un poco rápido con algunas cosas, con algunos conceptos generales, y después ya veremos lo que nos va a un poquito, que es la materia a la que le vamos a poner más atención. Van a ver que este es un tema muy fácil. Vas a ver, Hazel, es bastante sencillo. Yo te garantizo que es muy fácil. Tiene algunos detallitos, pero en realidad es bastante fácil. Bueno, entonces, ¿qué es la estadística o qué busca la estadística? La estadística como tal se divide en dos tipos. Vamos a decir que hablamos de estadística descriptiva y estadística inferencial. La descriptiva, la que vamos a estudiar nosotros o la que hemos estudiado nosotros aquí en el cole. Básicamente habla de algunos conceptos básicos, habla de cómo recopilar o recoger información, cómo procesar esa información, de alguna manera sintetizarla y presentarla. Y ahora sí, hacer un análisis y poder de ese análisis tomar alguna decisión. Entonces, esa última parte del análisis y la decisión, básicamente lo que llamamos estadística inferencial. Se hacen inferencias a través de la información. Y la descriptiva es la que consigue la información. Eh, Además de ese concepto de estadística como tal, ¿verdad? Podemos hablar de otros como la población, la muestra, la variable, los tipos de variables, los datos. Eh, En fin, recordamos que la población es básicamente la cantidad o el conjunto de objetos o de personas o de individuos bajo los cuales nosotros vamos a realizar los estudios que nos interesan. Y después de ahí vamos a tener a la muestra, la cual probablemente sea eh, la parte de esa población que me va a dar la información. Vamos a ver, yo podría decir que a mí me interesa saber la opinión de todos los estudiantes de noveno con respecto a las Profe, matemáticas. Señor, ¿está proyectando algo usted? no, ay, me lleva el que me trajo. Sí, según yo sí. ¿Qué? ¿Por qué me dejan hablar tanto y no me dicen nada? Yo lo hubiera dicho, pero no nos había dicho que Sorry, sorry. estaba poniendo algo. Me fui en todas, no siempre ando perdido. Ahí está, ya, ¿cómo que no? Ya ahora sí lo tienen que ver, ¿sí lo ven? A ver. Safis. Sí, ya, ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Las disculpas del caso. Este, bueno, entonces les Ah, no decía, lo escucho, profe. no, ya es que por el momento estaba callado, estaba meditando. No, no, mentira. Ok, entonces les decía, la parte de la población de la muestra, bueno, ya la mencionamos, ¿verdad? Entonces yo les mencionaba que si yo quisiera tomar un poquito la impresión de lo que fue este curso, porque ya estamos prácticamente terminando, de qué piensan ustedes, que yo necesito tal vez mejorar o que necesita mejorar el curso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría hacer una serie de preguntas, estilo cuestionario, estilo encuesta, y preguntarles a ustedes. Lo ideal sería que se le pregunte a todos, a toda la población de noveno que matriculó matemáticas. Sin embargo, si yo lo hago, por ejemplo, un día como hoy, yo les preguntaría a las 10, 11 personas que están conectadas. Esas 10, 11 personas que están conectadas vienen a ser mi muestra. De alguna manera ustedes representan al grupo que está ahí atrás.
Por supuesto, lo ideal cuando uno toma una muestra es que la muestra tenga características generales. A mí no me valdría mucho hacerle la pregunta a ustedes porque ustedes de alguna manera son los que están más activos. Y yo, para que mi muestra sea significativa, tendría que preguntarle a personas que no vienen a clases, a personas que a veces hacen tareas y a veces no, para que la muestra incluya a todo tipo de situaciones que podamos eventualmente tomar en cuenta. Ok, eso es un poquito generalidades. Tal vez a ustedes no les estén preguntando mucho de eso, pero siempre es importante dar un poco de contexto. Y luego vienen las variables. Las variables son básicamente las características, ¿verdad? Que yo quiero, los atributos que yo quiero medir. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, no sé, que cómo consideran que fue el curso, bueno, malo, regular, que si las tareas eran esto, aquello, lo otro, que si aquí, allá y acullá. Entonces, cada una de esas preguntas, cada una de esas informaciones que yo les estoy pidiendo son variables. Las variables tienen clasificaciones, tienen doble clasificación. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿verdad? Ese cuanti suena como a cantidad y claramente cuantitativas son números. Hay dos tipos de variables cuantitativas. Pueden ser variables discretas o variables continuas. Por otro lado están las cualitativas. Las cualitativas también hay dos tipos. No sé por qué aquí en el resumen no las pusieron. Las variables cualitativas pueden ser ordinales o también pueden ser nominales. ¿Okay? Una variable ordinal es aquella que lleva un orden, hay una jerarquía. ¿Ok? Y una variable nominal es aquella variable que no lleva realmente ningún tipo de orden. Por ejemplo, color de ojos. Entonces yo pregunto, color de ojos. Y entonces por allá me dicen verde, por allá café, allá por otro lado azul, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sé yo? Morado. Hay ojos de todo color, ¿verdad? Entonces, si yo analizo verde, café, azul, hasta morado, no importa. Esos resultados no tienen en sí alguna jerarquía. No hay algún valor que esté encima de otro. Todos esos valores son de igual importancia. Entonces yo podría llamarlos nominales. Esa variable, color de ojos, es una variable cualitativa nominal. ¿Ok? Profe, Señor. pero digamos, por ejemplo, cuando se refiere al precio de un producto, ¿por qué es cualitativo? Yo Vamos a ver diría el que tipo. es, Ajá, tienes que ver el tipo de respuesta. Porque vamos a ver. yo diría que es cuantitativo, Claro, claro, lo más porque obvio o lo más probable es que sea cuantitativa. Pero vea la pregunta. Si yo le digo a usted, analices cómo es el precio de este producto. Y las opciones que le doy son alto, bajo, moderado o adecuado. No sé qué opciones. Se me ocurren esas tres por poner algunas. Entonces, en realidad, yo defino la variable a través de sus respuestas. ¿Ok? Yo puedo decir si esa variable es cualitativa o cuantitativa a través de sus respuestas. Entonces, yo digo el precio es un número. Por supuesto que es una variable cuantitativa, pero si me dieron a elegir entre opción alto, bajo, moderado, entonces ya no estoy dando un número. Entonces la variable dejó de ser cuantitativa. Esa variable pasó a ser una variable cualitativa. ¿Ok? y Variable digamos, cualitativa ordinal, ¿verdad? Porque tiene orden, perdón. cuando se trata del programa favorito de una persona, ¿por qué es cualitativo? Ok, ¿qué me respondería usted si yo le digo, ¿cuál es su programa favorito? Bueno, yo ni tele veo. Invente uno, no sé, las noticias. Eh, no sé, de boca en boca, Ahí está, sea bárbaro. Bueno, casi nada.
De boca en vuelta es una cosa impresionante. Andamos arribísima en lo que cultura se refiere. Excelente, excelente. Entonces, usted me respondió un número. No. Entonces, siempre que la respuesta no sea un número, siempre que sea una cualidad, cuando digo cualidad no me refiero necesariamente al concepto que tenemos de cualidad, de que es algo bueno. No, no, cualidad en el sentido que es una característica. Entonces, el bendito programa se dedica a tal, no sé, a farándula o a lo que sea. Entonces, básicamente es un concepto que no va asociado a un número, es una cualidad. No entra en las cuantitativas. Todo lo que no entre en cuantitativo va para cualitativo. Así de fácil. Entonces, si usted responde con un número, entonces ya usted, si el número es la respuesta como tal, porque también está esta otra opción. Por ejemplo, yo les digo género. 1 significa femenino y 2 significa masculino. Eso es muy usado en las, ¿verdad? En formas para llenar, en completar algo. Entonces, de ahí ustedes marcan el 1. Entonces, ustedes me van a decir, esa es cuantitativa. No, ese 1 está asociado al valor femenino. Ese 1 es femenino. Es solo que para procesar datos en alguna parte, porque a veces son lectores ópticos los que hacen ese tipo de los que procesan esa información, entonces lo hacen con numeraciones. Pero hay que entender lo que significa la numeración. Entonces, no, ¿verdad? No es que todos los números ya inmediatamente la variable es cualitativa. Profe, buenas So, noches. Buenas noches, Bariloche. Entonces, un ejemplo de cuantitativa. De cuantitativa, hay miles. Entonces yo le digo a usted, por ejemplo, dígame su edad. Le di por el lado, ¿verdad? Le pegué una zancadilla. Las mujeres nunca dicen la edad. No, pero otro. Ese no. Yo sabía que se iba a escapar por algún lado. O estatura, algo así, una Excelente, medición, excelente. talla. Sí, buenísimo. Número de hijos, número de hermanos, años que lleva estudiando, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de variables terminan siendo Profe, cuantitativas porque son cantidades. Dígalo. pero ¿qué es una cuantitativa continua? Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces terminamos aquí con las cualitativas, ¿verdad? Entonces, si llevan algún tipo de orden, se llaman cualitativas ordinales. profe, Si son común y corriente, nominales. Dígalo. pero digamos, volviendo un momentico con lo del asunto del programa de tele favorito. Ajá, ajá, ajá. Yo en un principio había dicho que eso era cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando a usted un número dentro del millón de números de programas que pueden haber. Sí, no. Porque es lo que te digo. Es si la respuesta puntual es 8. Yo le digo ese programa favorito, usted me dice 8. Solo que el programa se llame 8, pero realmente no está obedeciendo a un valor numérico, a una cantidad. Entonces, por eso no es cuantitativo. Okay. Vamos a verlo, de hecho, vamos a ver las cuantitativas para que quede más claro, porque son las más fáciles. Las cuantitativas son las más fáciles. Profe, entonces, Ajá. digamos, a mí me preguntan cuántos panes, no sé, cuántos de sus panes favoritos usted se podría comer. Eso sí es cuantitativa, ¿verdad? ¿Y cuánto se podría comer? No, uno. No sea mentirosa, estamos ya en confianza. Hasta una foto nos tomamos, te vas a poner en eso. No, usted no llegó a la foto, yo creo. Bueno, no importa. Acá foto, no, llegué tarde. ¿Ves? Es que así sos, nena. Sí, de hecho la pregunta que dice ¿cuántos? Ya inmediatamente me lleva a una cuantitativa. ¿Cuántos? Cantidad cuantitativa. Hay dos tipos de variables cuantitativas. Las discretas, que andan contando, que no cuentan ningún chisme, perdón, y las continuas. Las discretas básicamente se dan para valores exactos. ¿Ok? Y las continuas admiten valores, por ejemplo, con coma. ¿Ok? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos hermanos tienen ustedes? Ustedes me van a decir 3.7 hermanos. No. Un hermano, 2 hermanos, 0 hermanos. Números enteros, específicos, distantes uno de otro. Las continuas son valores que permiten el uso de las comas. Generalmente, las discretas yo las uso para conteos. Y las continuas se usan O para estaturas. mediciones. Perdón. O para estaturas.
La estatura sería como una medición, de hecho. Entonces yo puedo decir, ¿cuánto mide usted? 1,70 m, 1,7 metros. ¿Ok? ¿Cuánto pesa? 48,5 kilos. Ustedes las mujercillas, ¿verdad? Nosotros andamos bastante más arriba, sobre todo los que comemos bien. Luego, por ejemplo, la temperatura. 28,3 grados. ¿Qué sé yo? Hay un montón de detalles, ¿verdad? De mediciones que nosotros podríamos considerar valores continuos. ¿Ok? Y de nuevo, Sí, profe, entonces los que son como números cerrados, digamos, son discretas y discretas. continuas, los que llevan coma. Excelente. No. Es una buena forma de identificarlos, ¿verdad? Los que pueden llevar coma. Sí. Siempre la llevan. Sí, lo que no es un número cerrado, digamos, algo Exactamente, exacto. exactamente. Los que sí permiten ese espacio. Veamos algunos ejemplos. Vea, aquí vienen algunos ejemplos. Abajo dice, la calidad de un producto. Entonces, cuando yo hablo de la calidad, yo puedo decir 1, 7, 10. Ese número sería como una evaluación de la calidad. Pero la calidad es una variable cualitativa. Yo digo, es de alta calidad o de buena calidad, de regular calidad, de mala calidad. Entonces, por eso es una variable cualitativa. ¿Ok? Profe, y una discreta para medir no sirve, ¿ah? No debería servir. No debería servir. Aunque dé un número entero, por ejemplo, volvemos a lo mismo. 28 grados de temperatura. 28 es un número entero. Yo no puedo decir que es discreta. ¿Por qué? Porque la temperatura también admite al 28,1 al 28,2. Aunque la respuesta no tenga la coma, la situación admite o no admite la coma. Esa es la parte que hay que pensar. No es que siempre el resultado va a venir con coma. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Porque es engañoso. Ah, ok. Si existe la posibilidad, digamos, en un metro de tela, Por ejemplo. 1,2. O sea, Excelente, pero si excelente, es en un vaso, o sea, es un vaso o una excelente. silla, no es una silla coma. Exacto. ¿Cuántas sillas le puedo quebrar en la espalda a un luchador? Una, dos, tres, no una y media, dos y Ok. media. ¿De acuerdo? Dejen la violencia, dejen la violencia. Dije a un luchador y no al esposo. Cuidado ahora más tarde. Dice la otra. Número de años laborados en una empresa. Entonces la pregunta dice número, inmediatamente es cuantitativa. Ahora, dice número de años laborados. No dice números completos, sino números laborados. ¿Qué pasa con el número de años laborados? Yo puedo tener 3 años y medio en la empresa. Entonces serían 3,5 años. Es una medición, es tiempo. Y como es una medición, va como continua. Por ahí otra. Cantidad de artículos diarios vendidos en un negocio. Usted va al negocio y usted Profe, pregunta. Sí, señor. pero y si por ejemplo yo digo 2 años así cerrado, igual va a seguir siendo continua porque puede admitir 2,5. Exactamente. Esa es la Ah, conclusión a la que espero que lleguen, que no se les vaya a olvidar. Correcto, correcto, correcto. Y litros tampoco, entonces, porque es una medición los litros. Poneme un ejemplo, los litros. Desvergonzado, ¿ah? Ya vi por dónde vas. ¿Por dónde vas? También es una medición, ¿verdad? Entonces, en teoría, debería ser una continua. También les pueden cambiar un poquito la redacción y ahí es donde cambiaría el asunto. Por ejemplo, años completos laborados. O en algunos lugares preguntan edad completa, sin meses. Entonces, usted tiene 34 o 35. Aunque le falte un día, todavía usted pone 34. Ahí sería discreta. Pero en la redacción tienen que aclarar. Tienen que decir completos. Entonces eso hace un pequeño giro, hace un cambio ahí. La que estábamos analizando, cantidad de artículos diarios vendidos. Entonces usted va y le pregunta, a usted como dueño del negocio, le pregunta a su trabajador. Mira, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cuántos vendimos? ¿Cuántos? No sé, usted trabaja vendiendo perros calientes. ¿Cuántos perros calientes vendimos hoy? Ah, 60. Okay, no vendimos 60 y medio, no, vendimos 60 o 61 o 62. Entonces, como es un número, es cuantitativa. Pero como es un número eh, que no admite decimales, es discreta. Pero depende, profe, porque si es arroz, se puede vender 1,5 kilos.
1 kilo Ok. 300 gramos. Sí, pero Ay, entonces ya no serían artículos como tal, sino sería cuántos kilos. sí, Entonces ok. el kilo sí es una medición, porque es el peso de un... Entonces, recuerden, vamos a ver, las continuas. em, las continuas podrían ser el peso, la edad, la estatura, la temperatura. Y cuando digo peso, me refiero Distancia. a kilogramos en general. Excelente la distancia. Hecha que vino. En la edad, en realidad no solo edad, sino cuestiones de tiempo, ¿verdad? La estatura, cuestiones de mediciones en cuanto a metros, en cuanto a tamaño, en cuanto a Profe, distancias. Sí, señor. ya que dijo de nuevo lo de la edad, Ujú, si ujú. por ejemplo yo le digo a usted 25 años, 4 meses y tantos días, en ese caso, Bueno, es que vamos a lo mismo. Todas las mediciones que nosotros tenemos regularmente tienen una unidad de medición. Entonces, cuando yo hablo de edad, generalmente hablo en años. Entonces, usted me dice, tengo 24 años y 4 meses, estoy hablando de 24,3 años. Profe, Porque profe, 4 meses son la tercera parte. Entonces, profe. se puede traducir, voy ok, un toque, se puede traducir a continua por la coma. Pero vamos a, por la coma. eso sí, sí, eso es hilar muy delgado, digamos. En lo que tienen que pensar es cómo responden ustedes. Ustedes siempre le dan una característica, entonces conviértanla en pregunta y respondan. Perdón, Kenneth era, ¿verdad? Fue usted, Kenneth, al que interrumpí. Sí, profe, una pregunta. Bueno, estamos hablando de estadísticas. Las estadísticas casi nunca le dan la pregunta a un individuo exacto, ¿verdad? Eh, Sino que va a estar entre muchos. lo que Entonces, pasa es que, digamos, la estadística como tal, ya dije, tiene muchas formas de recolección de información. Entonces, si es una encuesta, de ahí se la mandan a muchas personas. Si es una entrevista, puede ser alguien en específico, pero de ahí, esa situación es muy variable. No es como tan exacta o tan necesariamente calculada desde antes. Vamos a ver otras más. Dice, por ejemplo, tipo de programa televisivo, es lo que hablaba este, hace un rato Adrián, pero dice tipo, por ejemplo. Entonces, ya donde me dijeron tipo, ya me dicen qué tengo que ver. Me dan, de hecho, prácticamente las opciones: noticiero, telenovela, reality show, farándula, para usar al de boca en boca, si es que eso cabe ahí. Entonces, las respuestas no son números ni situaciones que se asocien a números. Entonces, es cualitativa. Profesor, tengo una preguntita. Hágale. ¿Puede ponerme el recuadro anterior? Un momentito, por ¿Cómo favor. no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ejemplo, digamos, si en el examen aparece un ejemplo así como en esta primera que dice calidad de un producto bueno, regular o malo. Ujú. Si, por ejemplo, cuando uno llama a un banco o cuando uno llama a alguna entidad que le dicen del 1 al 10 califique el servicio que se le brinda. Entonces, si logró, no sé, lo que ocupabas, qué tal es la atención que se le brinda, etcétera. ¿Cómo, o sea, para no confundirse uno, porque en realidad sería una pregunta muy confusa, ¿qué Claro, opción pero sería? digamos, ok, usted va a responder un número. ¿Por qué representa ese número? ¿El 10 representa el número 10 porque son 10 atenciones buenas? No, ¿qué representa el 10? Representa Sí, sí. alta calidad, representa buen servicio. Entonces ahí es donde usted tiene que hacer ese paso de equiparar el número a lo que representa. Ok, entonces del 1 al 10 califique, entonces sería cualitativo. Sería cualitativa a pesar de que tenga numeración. Correcto. Ok, muchas gracias. Buenísimo. No, es bueno hacer esas preguntas, me parece genial. La que sigue, cantidad de habitantes de una casa. Entonces vuelvo y repito. ¿Qué responderían ustedes? Alejandro, en su casa, por ejemplo, ¿cuánta gente hay? 5. Chati, me lo brinco. Muy bien. ¿Y usted podría decir que hay 5,2 personas? No. 5,4, no. Hay una cantidad. ¿Y si uno tiene un hermano enano, profe? Perdón, perdón. ¿Y si uno tiene un hermano enano? No sea grosera. No sea así.
Y el perro no cuenta tampoco. Porque son así. No, sería la cantidad completa de personitas ahí, de corazones que respiren, no importa el tamaño del corazón. Corazones que respiren, no, porque el corazón no respira, pero usted sabe lo que Y le digo a Karen, y yo le digo a Sí, sí, Karen que Michi personas, no pero cuenta mechas. bueno, ya serían 4, ¿eh? Pero igual sigue siendo números enteros. Muy bien. Entonces sería discreta. La que sigue dice cantidad de litros de gasolina. Se parece a la que nos preguntaron antes, ¿verdad? Solo que la que usted me iba a preguntar de los litros no era gasolina, era litros de otra cosa. Pero bueno, cantidad de litros de gasolina, entonces básicamente, al ser una cantidad, al ser un número, es cuantitativa. Pero, ¿cómo se vale 3.8 litros, 4.3 litros, 0.5, ahora que está tan cara lo que se echa en los carros, ¿verdad? Entonces, básicamente es continua. Ok, ¿estamos de acuerdo? Bien. profe, perdón, se Ajá, dice cuantitativa continua. correcto. No se puede poner solo continua sola. No, porque la cuantitativa es la primera de las clasificaciones. Ustedes tienen que Ok. distinguir si es quanti o si es quali. Y después de ahí, seguir el camino de si es continua en el caso de las cuantitativas o discreta, o si es ordinal o nominal en el caso de las cualitativas. Entonces, sí, tiene que ir acompañada en teoría de las dos letras, de las dos palabras, digo. No se vale solo Profe, discreta o solo ordinal o solo continuo, o no, todo hay que ponerlo, dígalo. no nos dijo las ordinales, cualitativas ordinales que son. Sí, es lo que le decía hace un rato, lo del orden. Entonces, por ejemplo, esta que vimos, de la calidad baja, media o alta. Ese es ordinal. ¿Por qué? Porque aquí hay un orden, hay una jerarquía entre ellas. La alta, la media o la baja. ¿Qué pasaba cuando yo le decía a usted de color de ojos? Usted me dijo café, verde. Ninguno de ellos implica nada diferente. Da lo mismo que el café venga primero que el verde venga primero. En cambio, la alta, la media y la baja sí tienen algún tipo de significado. Entonces, estas son Ok, entonces el de los colores es colores, sería nominal. nominal, ok, perfecto. Y la de arriba se llamaría ordinal. No sé si les vaya a poner a clasificar las cualitativas o no. Por ahí en el texto sí venía, en el libro, pero por lo que veo aquí no. Entonces, la verdad no sé. No sé realmente por dónde vayan. Ahora sí, vamos a ir a la distribución de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias. ¿Ok? Las distribuciones de frecuencias. Creo que ya ustedes lo han hecho, pero más de una vez. Y generalmente los profesores somos una cosa increíble, derrochando un poquito de creatividad y siempre preguntamos lo mismo. Por ejemplo, yo a ustedes les voy a preguntar en este preciso instante la cantidad de hermanos o hermanas que tienen. Yo voy a empezar. Yo tengo 3 hermanas. Seguimos ahí en orden. Vamos a ver quién me da los datos. Vamos a ver la lista. Entonces, hágame el favor y... ¿qué pasó con la lista? Kenneth, ¿cuántos hermanos o hermanas? 7. Nada más. Ok. No tenían tele. Espero que ya les hayan comprado uno entre todos, no sean así. Gaby, 4. Gaby que quiere hablar además, que tiene la mano arriba. Es que lo levanté ahora, pero no me dieron pelota. No, perdón, es que yo desde aquí no la veo, entonces mejor interrúmpame porque me cuesta. 3 hermanos tengo. 3, ok. ¿Y qué quería decir antes? No, era la pregunta anterior, la que le hice anteriormente. El Bueno, banco. bueno. Ok, ya quedamos entonces. Perfecto. Ok, Yo tengo 4. ok. ¿Quién más? A ver, síganme diciendo. Para no tener que ir hasta allá porque se me complica. 2. 2, Adrián, ¿quién más? Yo tengo una hermana, profe. Solo una. 4 por aquí, ¿quién más? 5. 5. Yo tengo 3. 3. ¿Cuántos? Yo tengo 3. 3 también.
2, 4, 6, 8, 10. Todavía nos faltan unos 3 o 4 personas más. ¿Quién no me ha colaborado? Yo tengo 9 hermanos. Solo uno, ajá. ¿Quién más? Yo tengo 7. Yo 9. ¿Están en serio? Sí, en serio, tengo 9 Bueno, hermanos. vamos a poner que tiene 0. Muy bien, ¿quién más? 7. Redondeando al 10, digamos, pero usamos solo el 0. No, a quitarse 0. No, no son muchos y se me alarga mucho esto. Lo voy a poner, le voy a poner 5, porque si no, no me cierra, se me hace muy larga la lista. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, nos vamos con esos 12. Muy bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a recaudar, a obtener datos, ¿verdad? Esos datos no pueden ser resultados aislados que están por ahí ya. O sea, si se hace la pregunta o se hace un estudio, se investiga, es para obtener algo de esa información. Entonces, por lo general, esa información, yo hace un rato les decía que la estadística tenía como varias tareas. Lo primero era recopilar información, que es esto que acabamos de hacer. Después de ahí, empezar a procesar la información y presentarla de alguna manera. Bueno, la manera en la que la vamos a presentar es a partir de una distribución de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias, ¿okay?, que es el concepto que está aquí a la par, básicamente contienen a la variable, entonces van a contener a la variable, además de la variable, van a contener a la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Bueno, en realidad con esas dos eran suficientes, pero acá incluyen más. Entonces vamos a irnos por ahí. Qué cosa más impresionante que ni con regla me quedan rectas las líneas. Bueno, no importa. Ustedes piensan que sí me quedaron todas de lo más bien. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer una intervención. Aquel compañero que nos dijo que tenían 7, que creo fue Kenneth, le vamos a hacer ahí también un ajuste a eso. Vamos a poner que tenía 2. Los otros 5 eran muy feos y él no les hablaba. Entonces solo 2. Muy bien. Entonces la variable, que es lo que va de primero, en realidad nunca se escribe como variable. De hecho, lo que se pone es lo que significa. Entonces, aunque ahí va la variable, yo voy a poner en realidad, ven que hice como una tabla. Yo en realidad ahí voy a poner, bueno, un cuadro, porque las tablas no se cierran. Ahí voy a poner a la variable que estoy preguntando. Y la variable que estoy preguntando es número de hermanos. Pero no cabe ahí. Listo. De seguido, excelente. De seguido, esas son las clases o los grupos. Muy bien. De seguido voy a poner a la frecuencia, que vamos a empezar por llamar frecuencia absoluta. Luego a la frecuencia relativa. Y por último, a la frecuencia que es relativa, pero que es porcentual. Muy bien, eso es lo que generalmente nos piden en las distribuciones de frecuencias. En esta primera columna, yo lo que voy a poner son las respuestas que obtuve. Yo obtuve desde el 1 hasta el 5 todos esos resultados. Fueron más, pero por cuestiones de espacio yo lo voy a dejar hasta el 5. Obtuvimos un 7 y un 9, pero se nos alarga mucho la tabla. La frecuencia absoluta consiste en devolverme aquí arriba y empezar a contar. Vean que la primera variable, la primera respuesta, perdón, el primer dato de la variable número de hermanos fue 1. ¿Ok? Entonces yo debo volverme a contar. ¿Cuántos números 1 hay? Ah, había 2 números 1. Esa es la frecuencia absoluta, el conteo. El saber cuántos. ¿Ok? ¿Cuántos número 2? También 2. Número 3. Se estuvo bastante numeroso, había 4 personas. Número 4. Y número 5. Ok. Vamos a buscar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una relación. Entonces va a tener una fórmula. Va a relacionar a la frecuencia absoluta
entre el total. Ok, ¿cuál es aquí el total? Pues yo cuento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, 12 datos, perdón. Ese total, de hecho, se puede poner aquí abajo. Ese total, esos 12 datos que están ahí, ¿verdad? Van a servir para que yo haga el cálculo. Entonces, para yo encontrar la frecuencia relativa del número 1, lo que tengo que hacer es dividir 2 entre 12. La frecuencia absoluta, que es 2, dividida entre el total, que es 12. Eso lo meto a la calco y ¿cuánto me da? 6. 6. ¿Ah? 2 entre O sea, todos los demás se dividen 6. entre 12 también, ¿eso? Todos se van a dividir entre 12. Porque 12 es el total, ¿verdad? En este ejercicio. Ese es 0,166666, como 0,17 por redondeo. En la que sigue, que también son 2, pues ya sé que va a dar 0,17. La que sigue 0,17 y la que sigue 0,17 y solo me quedó esta del 4. Esa del 4, cuando yo la paso a la calcu, pongo 4 entre 12, me va a dar 0,33. Esto sumado debería dar 1. A veces no da 1. ¿Por qué? Porque los números en el redondeo, todos se redondearon para arriba, todos se redondearon para abajo y quedó faltando o sobrando. Es un asuntillo ahí medio incómodo. A veces lo que se hace es que se pone un decimal más y eso acomoda todo. A veces se cierra a la fuerza. De hecho, si sumamos este nos va a dar 1,01. Aquí nos pasaríamos. Tendríamos que dejar esto como en 0,1625 para que nos cerraran 1, pero es muy grosero, así que de momento lo vamos a dejar ahí. Para ver la frecuencia relativa por Profe. ¿Perdón? Una pregunta. Ajá. La frecuencia absoluta, ¿cómo es? El 12 es la cantidad de filas que usted hizo, ¿verdad? No, el 12 es la cantidad de respuestas que yo obtuve. Yo le pregunté a 12 personas. Ese es el total. Aquí si fueran 70. Sobre 12, aquí iría 4 sobre 12. Pero nosotros no ponemos la fracción, sino que ponemos el resultado. Ok, para completar la tabla, yo no pongo esa fracción, sino yo me quedo con el resultado. Eso es como para que ustedes sepan de dónde salió. Pero lo que nos dejamos es el 0,17. Eso es lo que ponemos. Para obtener la frecuencia relativa porcentual, lo que hacemos es agarrar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Entonces, al multiplicar la frecuencia relativa por 100, esto nos da 17. 17%. Exacto. 33 y 17. Y todos los demás 17. Aquí debe dar 100, aunque insisto, si lo sumamos nos va a dar 101. Pero eso es un arreglillo que a ustedes probablemente no les toque hacer. Fue porque escogimos una cantidad total de números muy fea, muy incómoda. Generalmente se escogen 20, 25, 40 como total de datos y esos números cierran todos sin problema. Los otros numerillos que escojamos como total van a tener redondeos y a veces se presenta este problema, entonces es medio incómodo, pero generalmente no se les pregunta a ustedes así. Ok, estamos. Es que no puedo ver bien porque me falta mucho la vista, pero, y estoy usando anteojos, pero, entonces es el cuadrito anterior lo multiplico por 100. Ajá, y eso el es la... cuadrito que está a la par por 100. Ok. Eso es la frecuencia relativa, porcentual. Ok. Profe, una consulta. ¿Perdón? Una consulta. Ajá. Cuando hice la práctica, yo no sabía que se multiplicaba por 100, entonces para sacar el porcentaje,
agarré el total de datos y lo dividí entre 100, como para saber cuánto porcentaje varía cada dato. Entonces, por ejemplo, en el caso del 2, lo que me dio lo multipliqué por 2 y ese fue el porcentaje que puse. Ah, bueno, lo convirtió a de uno en uno y luego lo pasó a... Sí, no, debería darle lo mismo. Debería darle lo mismo. Sí, es como que usted... Lo que pasa es que está lo del redondeo, es lo que le digo. Entonces ahí tal vez no le dé exacto, pero si en la respuesta, me imagino que era de marcar. Si en la respuesta quedó igual, entonces no hay problema. Ah, ok, por allá. Sí, no hay problema. Sí, aquí es como que usted hubiera agarrado ese 12 y lo divide entre 100 y eso equivale a, no sé, 0,80 y algo. 83333. Entonces, como aquí decía que era 2, usted lo multiplicaba por 2 y entonces le daba el 0,17. Sí, correcto. Ok, no, está bien, entonces sí, convierte en lo mismo, está bien. Pero no se olviden que cuando hablan de porcentaje, ¿verdad? Ya sí las cantidades aumentan, se convierten en cantidades por lo general, números grandes, ya unidades, ya no solo 0, algo. Pueden quedar como 0, algo si aquí en la relativa eran un número muy pequeño. Pero por lo general les va a quedar unidades, decenas, cierta cantidad ya de numerillos más grandes. Bueno, esta es una distribución de frecuencias de las fáciles. ¿Por qué de las fáciles? Bueno, porque estamos obteniendo o estamos midiendo una variable que es cuantitativa discreta. Los resultados son exactos. Los resultados además son cercanos. Pero ¿qué pasa cuando yo les hago preguntas más lejanas a esta? ¿Como cuáles, profesor? Podríamos hablar de las edades, ¿verdad? Si todos un toquecito nada más, un toquecito. Claro. 100 la dividido entre 2, un ejemplo, 100 la dividido entre 2 y lo multiplico por el factor absoluto. ¿Cómo? Por el absoluto. Ajá. Ok, usted lo que hizo fue, ¿por qué entre 2? Por el ejercicio que estamos viendo ahorita. ¿Entre 2 o entre 12? No, 70, 100 dividido entre 70 por el absoluto. Ok, por ejemplo, para que le dé a usted aquí el porcentual, usted tendría que haber dividido entre 12. Que eso le da 8,3. Y luego ahí sí lo multiplica por la frecuencia absoluta, que era 2. Entonces eso le da el 17. O el 16,6, pero nosotros lo redondeamos a 17. Porque lo redondeamos desde aquí arriba. Ya. Ok, más o menos por ahí va el asunto. Bueno, entonces les decía, esto que estábamos haciendo a veces se puede complicar un poquitico más. A ver, ¿a qué nos referimos con que se puede complicar un poquitico más? Bueno, como les estaba diciendo, ¿verdad? Es un poquillo más fácil hacerlo cuando son cuantitativas discretas o cuando son variables cualitativas, porque yo nada más acomodo facilito. Pero a veces los datos son un poco más complicadillos, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo digamos que bonito, fácil, que viene ahí. No hay mucho que decir, ¿verdad? A ustedes les dan el total de datos que están aquí, en esta lista. Este es el 21, el 23, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes ordenan, cuentan cuántos 21 hay. Entonces empiezan a contar y ahí a marcarlos y qué sé yo. Y por eso les digo que había 12. Y al final se dan cuenta que eran 50 los datos. Entonces hacen la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Ok? Como yo se las acabo de explicar. Estos totales siempre... Profe, ¿puede agrandar eso para tomarle una foto, porfa? Claro. Gracias. Esos valores que les decía aquí, siempre vamos a obtener un 1 y acá siempre vamos a obtener un 100. Siempre el total de la frecuencia relativa tiene que ser 1. Y siempre el total de la frecuencia porcentual tiene que ser 100. Siempre. Este total sí va a cambiar, obviamente depende de cuántos datos tenga. Eso le pregunté, pero ¿por qué el absoluto es 50? No, en este caso es porque hay 50 datos. Este ejemplo no lo leímos desde el principio, pero aquí nos dieron 50 datos.
Entonces, este 50 obedece al total de datos. En el nuestro eran 12, ¿por qué? Porque Es que, veas que estamos. tengo una duda, de hecho, en una de las preguntas que viene en la práctica, Ajá. que, Díganlo en también. general. Si es en general, díganlo, ¿verdad? Específico, ok, pues tal sí. vez no les pueda, pero por lo menos en general tal vez sí les pueda aclarar. Se considera la siguiente información. Distribución de calificación obtenida por 25 estudiantes en el examen final del curso de inglés. Ok, 25 es el total. Ese Ujú. aquí abajo ya es 25. Ajá. Después vienen resultados obtenidos por 25 estudiantes en el examen final del curso de inglés. Y Y vienen todos calificación. los resultados. Ajá, de 50 menos 40 menos 50, 50 menos 60, así sucesivamente hasta llegar a 100, ¿verdad? Sí, bueno, es que eso ya es de lo que viene. Tal vez no he explicado bien esa parte, porque ya vamos a tener que trabajar con clases. Pero en sí, ¿cuál es la pregunta ¿Qué dice? No, lo quería preguntar. Me desvié. Ya no, pues me Yo fue. tengo la misma Quería pregunta. preguntar. ¿Es esa misma? Sí, es que dice que pasan los que tienen nota superior a 80 o con 80. Y hay dos respuestas que tienen, bueno, hay más de dos, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, la de 70-80, yo contaría el 80 ahí también. Ok. Sí, no. Y Vamos está la 80, voy a 90. explicar. Sí, ahorita me la vuelven a Exactamente. preguntar. Voy a explicar lo que sigue y de ahí tomamos datos, porque sí, lo aparte ya es la interpretación, entonces todavía no voy a llegar ahí. Pero excelente. Vamos. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tengo la información ya como más en conjunto? Es justamente lo que vamos a ver ahorita, es lo que ustedes están hablando. Entonces, si yo les empiezo a preguntar por edades, ¿verdad? Por ejemplo, de ahí, no sé, yo veo gente muy joven aquí, algunos me dirán 18, tal vez, otros 20, otros 20 y tantos, otros llegarán a 30, muy poquitos pasarán a 30 y tantos, y alguno que otro andará por ahí en los 40. Yo claramente estoy aquí arriba, pero digamos ustedes los distribuyo en los demás grupos. Bueno, si tuviéramos más gente, tal vez hubiera resultados más distantes. Si yo quisiera hacer una tabla como antes, yo tendría que poner 18, 19, 20, 21 y poner los números hasta el 50. ¿A qué horas hago yo semejante tabla? Muchos de los valores van a estar en medio y van a ser 0. Entonces muchos van a tener apenas un resultadillo, un 1 en la frecuencia. Entonces van a ser como valores muy individuales. ¿Ok? Para presentar la información, en esos casos se hacen grupos. Esos grupos, estadísticamente hablando, se llaman clases. ¿Ok? Y son básicamente los conceptos que vamos a... Clasista. Sí, algo así. Vamos a estudiar estos conceptos acá. Y con esos conceptos vamos a construir las nuevas tablas o distribuciones de frecuencias. El primer concepto habla de la amplitud, que es lo que llamaremos recorrido. Es la forma más común de conocerlo. El recorrido se obtiene de agarrar al máximo y restarle el mínimo. Es decir, buscar el resultado mayor, el número más grande, y restarle el resultado menor, el número más pequeño. Eso nos va a dar el rango o recorrido. ¿Ok? Ese primer concepto general. Amplitud, rango, recorrido, tiene muchos nombres. Muy bien. La clase, a la que a veces se le llama intervalo, es justamente el conjunto de resultados o de valores que se admiten. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir las personas que tienen de 10 a 20 años, los que tienen de 20 a 30 años, los que tienen de 30 a 40 años. Pero se presenta justamente ese pequeño detalle del que ustedes me hablaban. Que si termina en una parte y empieza en otra, ¿dónde yo tomo en cuenta ese valor? Bueno, ok. Hay que revisar 2 o 3 detalles. Cuando yo creo clases, cuando yo hago grupos, va a depender un poquito del tipo de variable que tenga, si es continua o si es discreta,
Va a depender también de si le vamos a dar los límites reales a las clases o si van a hacer distribuciones con nada más un tipo de límites, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes les dan las clases ya hechas, ustedes se van a fijar en un pequeño gran detalle, este detalle. Por lo general, y vayan viéndolo porque eso también se va a ver el otro año si Dios quiere, o se va a ver en el nivel de décimo. Ok, estos paréntesis cuadrados tienen un sentido. Ok, si yo pongo 10-20 o 10,20, dependiendo de cómo se los indiquen, y le pongo esto, significa que yo voy a tomar todos los valores que empiezan en 10 y voy a llegar al 20, pero el 20 va a ser mi límite. El 20 no lo voy a contar. ¿Por qué no lo cuento? Porque este signito que está ahí, este paréntesis que está con el 20, no lo está cubriendo a él. Ese paréntesis le está dando la espalda al 20. No lo está contando. El 20 es apenas la referencia. El 20 es el límite, pero el 20 no cuenta. Yo tengo mi casa. Aquí está la del vecino. El vecino y yo tenemos que hacer una tapia. Pero el vecino no le da la gana de pagar para la tapia. Entonces yo hago la tapia. Yo hago el muro. ¿Ok? Ese 20 queda exactamente en el muro. Si yo hablo de que mi casa empieza, por ejemplo, aquí donde está el número 10, mi casa va desde el 10 hasta el 20. Yo a ese 20 sí lo tomo en cuenta, entonces yo lo encierro. Yo lo tomo en cuenta porque el muro es mío. Pero profe, malo, ajá. pero el ejercicio no trae paréntesis ninguno. Ahorita buscamos algo, tranquilo. Ya les voy a indicar algo. Pero Sí, sí lo trae. debería traerlo, pero bueno, si no Sí ahorita lo lo trae, buscamos. profesor. Okay. De hecho, cuando cierran en el 100. Okay, y lo demás bien marcado como se lo está diciendo. Es correcto. Pero La ya les pregunta voy es a... entonces, profesor. No, por eso Bueno, les voy a explicar esto para que terminen. Espérenme un toque. Y ya ustedes mismos van a llegar. Ustedes mismos se van a responder. Entonces vean. En el caso de mi casa, yo puse del 10 al 20 y cerré el 20. En el caso de la casa del vecino, el vecino pone del 20 al 30. Pero al 20 no lo toma en cuenta. Por eso el paréntesis le da la espalda. El paréntesis no encierra al 20, no lo cubre, no lo protege. Cuando el paréntesis le da la espalda al número es porque el número no se cuenta. El número es el límite, el borde, de ahí para allá. En el caso del 20, de ahí para atrás. Todo lo Entonces, al casi 20, pero que no sea 20. Profe, perdón, pero no sé si me voy a escuchar muy tonta con lo que voy a preguntar. En ese caso, no tenga miedo. no sería 20, sino como 21, digamos. Sí, lo que pasa es que no podemos dejar abierto ningún espacio. ¿Por qué? Porque si yo empiezo, por ejemplo, yo digo, ok, aquí voy a llegar, por ejemplo, al 19. Porque incluye, como no incluye al 20, y voy a empezar en el 20. Pero que a 19,9. No está ni el de arriba ni el de abajo. Entonces, al ponerlo en los dos, es una garantía de que en algún lado va a caber esa respuesta, de que no hay quitos. Entonces, regularmente se usa así. No, y su pregunta no es tonta. De hecho, recuerden que ninguna pregunta es tonta. Muy bien, pero esa es la idea. Esa es la idea más o menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo se entendió? Bueno, espero que sí. De todas formas, conforme veamos un ejercicio... Ya no, que es real siempre, profesor. ¿Cómo? Porque realmente entonces no entiendo si... no lo entendí entonces si... Usted dice que no hay que meter el 20 entonces al final, ¿verdad? No en el de arriba, en el de abajo sí. No, pero esa va de... Un segundo para revisar de vuelta. Vaya, busque. Esa va de 70, 80, 80, 90. Ajá. Entonces, al final de cuentas, y tiene los paréntesis igual a como se los estoy presentando. Exactamente, sí. Hablen. Entonces, ¿dónde está el 80? ¿Qué es el punto de discordia? El 80 está aquí. Al final y al principio. Sí, pero en este final no cuenta porque tiene la espalda. Entonces sería 19. Entonces aquí el 80 no cuenta.
No Cuenta de contaría aquí, 20, contaría 19. cuenta de aquí en adelante. Los que hayan de aquí en adelante. Sí, por lo mismo. Entonces, cuento del 70 al 79 y el 80 al 90. Sí, de alguna manera. Pero no se puede mencionar 79, o en la pregunta que están haciendo sí están mencionando un 79, no. Vamos a adelantarnos para ver. Ernesto, ¿qué es la pregunta? Digamos, ¿cuál es la pregunta? Es que yo no lo he visto. Ok. Entonces, ¿cuál es la pregunta que viene? Y por eso me preguntar al profesor, porque más bien me enredan más. Por eso, Ernesto, lea la pregunta, léale la pregunta al profe para que él nos pueda explicar. Pues que la vaya Ok. leyendo mientras yo voy aquí a presentarles el resto. Es la misma pregunta que le hicimos antes, profesor. Sí, yo sé, pero Dice, reléamela porque ya no me acuerdo. ok. Considere la siguiente información. Distribución de clasificación obtenida por 25 estudiantes en el examen del curso para imprimir toda la rúbrica de 40, 50 hasta llegar a 100, así, ¿verdad? En 25 estudiantes. Dice, del 40 a 50 van 3, de 50 a 60 van 5, de 60 a 70 va 1, de 70 a 80 van 7, de 80 a 90 van 8, de 90 a 100 van en total 25, ¿verdad? ¿Cuántos van de 90 a 100? De 90 a 100, 1. Uno. Para aprobar el curso se necesita obtener una nota de 80 o más en el examen final. Los estudiantes con una nota inferior a 80 en el examen final tienen opción a realizar un examen y después verificar cuál sería el porcentaje. 36, 4, 64, ¿verdad? Ok. Bien. Esto no deberíamos de estarlo viendo aquí, pero bueno, ya que estamos en eso. Vean. De nuevo. El que esté aquí en la derecha, en la segunda parte, en el segundo resultado, en todas las clases, el que esté el paréntesis abierto, significa que ese valor no cuenta ahí. Es decir, en esta primera clase yo tengo todos los 40. 40, 41, 42, 43, 48, 49. Ya el 50 no entra ahí, por estar con el paréntesis viendo para afuera, dando la espalda al número. En el otro, el 50 está cubierto, protegido, abrazado por el paréntesis. Entonces aquí el 50, 50. 50, 51 hasta el 59 y así sucesivamente. A ustedes les están diciendo muy clarito que se pasa de 80 en adelante. Tienen que ganarse 80 o más. Si se ganó 79, está en este conjunto entre el 70 y el 80. Pero ahí dice que con esa nota no pasa. Si se ganó un 80, aquí arriba no entra. ¿Por qué no entra? Porque el 80 está con el paréntesis viendo para otro lado. Si se ganó un 80, entra en este otro grupo o conjunto. Entonces el 80 ya está contado aquí. ¿Qué necesitan ustedes? Totalizar los que pasaron. ¿Cómo totalizan los que pasaron? Pasaron los que se ganaron de 80 a 90, pero también pasaron los que se ganaron de 90 a 100. Entonces unan estos dos grupos. Utilicen estas dos cantidades juntas y comparen, hagan frecuencias relativas o porcentuales, si eso es lo que la pregunta les pide. Pero ahí no está, yo sé que usted no lo está diciendo, lo voy a decir yo, no son 9, son 9 en total los que pasaron. De ahí el total es los dos grupos juntos, correcto. Okay. ¿Era así, Ernesto? ¿Era eso? Sí, ahora sí, ya entendí. Por ahí va la pregunta. O sea, tienen que usar ese total. Sí, no, lo que queda sacar el porcentaje nada más de los que pasaron, Sí. nada más. Entonces, sí, pues sí es cosa de uno. ¿verdad? Como es un porcentaje, profe. ya sabemos qué hacer con el porcentaje, ¿verdad? Lo mismo que hicimos aquí. Hacemos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Eso es el porcentaje. Dividir la frecuencia absoluta, que nos está dando 9, entre el total, que nos está dando 25, y ese resultado para darle cara al porcentaje se multiplica por 100.
Lo dije, pero no lo dije, lo borré. Ahí está. Ya quedó. Ya. Ay, profe, no me dejó apuntar. Lo siento mucho. Cuando usted lo haga, a ver que es muy fácil. Listo, listo. No pasa nada, chiquillos. No pasa nada. Seguimos entonces. Vamos. Más bien, muchas gracias por aclararme, profesor. Gracias. Ok. En fin, seguimos entonces. De eso se trata, chiquillos. De eso se trata. De alguna manera o de otra. Entonces vean que ahora, sin querer queriendo, ya ustedes nos adelantaron hasta la parte de la consecución o del trabajo de las clases. Vamos a ver, para obtener las clases y para obtener toda esta tabla, para poder llenarla, por lo general a nosotros nos dan alguna instrucción extra. O nos dicen el número de clases que ocupamos o nos dicen el ancho de clase. Si no nos lo dicen, hay algunas fórmulas con las que nosotros podemos trabajar. ¿Ok? Entonces, si no me equivoco, aquí venían. Ajá, aquí está. Para yo saber cuántas clases hago, si no me lo dicen, porque a veces me dicen haga 5 clases. Por conveniencia, por estudio, por resultados, por lo que sea. Pero si no me dicen, yo agarro el total de datos que tengo y le saco raíz. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, al sacarle raíz, voy a usar el número que me dé. Obviamente, si la raíz me da 6,72, yo lo voy a redondear a 7 clases. ¿Ok? No siempre me va a dar un número entero. Profe, Sí, señor. vieras que ahí yo me quedo un toque enredadillo porque en algunos ejercicios del libro, por ejemplo en este caso, que usted tiene 6,72, a veces lo redondeaban a 7, pero a veces se quedaban en 6, cerrado. Entonces, ¿cuándo tengo que pasarlo a 7 o cuándo lo dejo a 6? Ok, lo que te decía, acá viene una recomendación. La recomendación es que sea entre 5 y 10 clases. En muchos ejercicios y en muchas ocasiones, quien hace el estudio ya predetermina las clases que necesita. Entonces dice, ocupo 6. Yo tengo que ser consciente que ya me van a dar esa indicación. Cuando no me dan la indicación, yo debo usar la raíz de n. Cuando uso la raíz de n, lo más lógico es que yo redondee hacia arriba. Eso sería lo más lógico. Inclusive, aunque esto me hubiera dado 6,3, lo más lógico es que yo redondee hacia arriba. Para que pueda cubrir a todos los espacios, a toda la cantidad de datos que tengo por cubrir. El rango, recorrido o amplitud es un dato que yo voy a usar para poder decidir cuántas clases también. Es una forma. Lo que pasa es que, como le digo, aquí Adrián, aunque suene un poquillo feo, a veces es muy antojadizo. Entonces va a depender de la redacción. ¿Qué va a pasar con ustedes? Estoy casi seguro que les van a decir haga 5 clases, haga 6 clases, o los van a poner con una tabla y les van a decir complete. Entonces no le van a poner este número, ni le van a poner este otro, ni le van a poner el de acá. Y usted tiene que empezar a completar. Inclusive en las clases no le va a poner un dato, le va a poner solo el otro para que usted complete. De hecho, la práctica era mucho de eso, de completar. Estoy casi seguro, porque ya la creación de esto generalmente lleva su rato y lleva su estudio y son muchas las variables que se analizan. Entonces casi nunca los ponen a ustedes a crearlos. Entonces esperemos que se vaya por ese lado, porque si hay algunas reglas, en este libro o en este texto que nosotros usamos, se usan estas. Yo he tenido que dar cursos de estadística a nivel universitario y a veces usamos otras reglas. Entonces, por eso les digo, esto a veces resulta medio antojadizo. Suena feo decirlo de esa manera, pero en ocasiones hay algunos detalles que sí se valoran así, de una manera más parcial, más por alguna, inclusive por el criterio de algún experto. En ocasiones se utiliza el criterio experto para definir esas cosas. Y en estadística hay varios momentos. Bueno. Entonces, para no desviarnos mucho, para no llevarlos a otra parte, vamos a regresar otra vez aquí a terminar de ver los conceptos y a ver. Entonces, vean, la amplitud de clase, que también se le llama ancho de clase, lo que me dice es de dónde a dónde voy a ir.
Entonces, por ejemplo, en estos grupos que estaban aquí dibujados, que nosotros creamos, inventamos, yo iba desde el 10 hasta el 20. Yo iba desde el 20 hasta el 30, desde el 30 al 40, el 40 al 50. La amplitud o ancho de clase es agarrar esos dos valores, ese 20 y ese 10, y restarlos. Pero al grande le quito el pequeño. Entonces me da 10. ¿Eso qué significa? Que hay 10 datos en cada grupo. 10 datos completos. Entonces, si ustedes analizan, la respuesta puede ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ok? Cuéntenos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 datos. Es la amplitud. Esas son las 10 opciones que hay. Eso es lo que representa la amplitud. ¿Ok? Ahí me perdí, profe, no entendí. No, no se preocupen. Vamos a ver. La amplitud es como una fórmula, entonces no hay nada muy complicado. Es el tamaño que tiene cada grupo. Entonces, yo escogí el primer grupo, 10 y 20, pero puedo haber escogido, por ejemplo, el último grupo, 40 y 50. Ok, vamos a irnos a este grupo, al 40 y 50. Entonces, cuando yo analizo ese grupo, si yo quiero saber la amplitud de ese grupo, quiere decir que yo voy a ir desde el 40 hasta el 50. Pero el 50 es un valor que yo no voy a tomar en cuenta porque tiene el paréntesis para el otro lado. Para yo saber cuál es la amplitud, yo tomo al segundo valor, es decir, al 50, esto el primer valor. Estos números que están aquí se llaman límites. Entonces, este límite, el 50, se llama límite superior. Yo al límite superior le resto el límite inferior. Al 50, al grande, le quito el pequeño. Así de fácil. 50 menos 40, ¿cuánto da eso? 10. A mí me están diciendo que la amplitud de cada grupo, porque tiene que ser la misma, que la amplitud de cada grupo, de cada clase, que es como se le llama, es 10. O sea que en cada clase hay 10 posibles resultados. Entonces, en la clase del 40 al 50, ustedes no se los piden, pero ustedes saben que pueden tomar el resultado que da 40 va para acá, el que da 41 va para acá, y así sucesivamente hasta el que da 49. Si ustedes ponen todos esos números aquí extendidos y los cuentan, resulta y sucede que son 10 datos. Es justamente el número del que estamos hablando aquí arriba. Profe, Señor. perdón, nada más una cosita antes con lo de los intervalos. Usted me dijo que entonces lo que pasa es que en el libro es medio antojadizo eso, pero En teoría. sí, pero digamos, a recomendación suya, para efectos de examen, ¿qué nos recomienda hacer? ¿Redondear hacia arriba? Es correcto, redondear hacia arriba. Ah, ok, por ahí. Porque en ocasiones, cuando redondeamos hacia abajo y empezamos a hacer los intervalos, nos cierran, nos quedan valores por fuera. Entonces, lo ideal siempre es redondear hacia arriba. Es mejor que sobre un poquito y no que falte. Profe, ¿por qué ahí se toman 10 y pues sigo yo con el 49? ¿Por qué se toman 10 si en realidad hay 49? Porque el 50 no se va a tomar. Pero O sea, sí cuéntelos. está, pero no se va a tomar. ¿Por qué 50? Por lo mismo, porque el 50 es el borde. Es lo que, Okay. para que no quede un espacio, un huequito entre un conjunto y otro. No puede quedar ahí espacios. Exacto, para que termine uno donde empieza el otro. Para que no quede un huequillo. Para eso es. Y viste que en la lista no pusimos al 50 y aún así son 10 resultados. Aún sin poner al 50. Son 10. Es que antes usted puso un montón de números y fue lo que no entendí. No, es como, como esta lista que dice aquí, pero ustedes no tienen que hacer la lista, es solo para que ustedes vieran. Damos las opciones, me da 10 como indica aquí arriba. Pero en realidad lo que ustedes hacen es la resta y punto. No. Es decir, restar y eso le va a dar el resultado. Exacto, esto de aquí abajo no tienen que hacerlo. ¿De acuerdo? Ok. Estamos entonces.
Luego viene la marca de clase. La marca de clase es el valor intermedio, por decirlo así, es como el promedio. Profe, otra pregunta antes de seguir, para que me quede claro. Él no va a ser siempre de 30 a 40, puede ser de 30 a 32, de 30 a Sí, 33. claro. Ellos van a dar lo que quieran, el número que quieran. Es correcto. Pero siempre va a cerrar del 30, digamos, al 10, digamos, siempre va a cerrar, ¿cómo lo explico? Para no enredarlo. Ok, me pueden dar del 30 al 37, pero también me pueden dar del 30 al 50. Sí, lo que pasa es que es lo que le decía. Vamos a ver, si me dan del 30 al 37, es porque voy a ir de 7 en 7. Entonces, es por la cantidad de datos que tenga. Por eso, pero no importa, siempre los datos me van a los que yo quiero. Si ellos quieren, me dan un 30 y un 80. Sí, pero generalmente no, los rangos no son tan grandes. Siempre son rangos. ¿Son qué? Como de 10 en 10, por lo general. Sí, relativamente. Ok. No se manejan ese tipo de variables tan lejanas. Regularmente no pasa eso. No es que no se pueda, pero regularmente no pasa. Ok, les decía entonces la marca de clase. La marca de clase es un promedio. Entonces, por ejemplo, yo tenía otra vez al 10 y al 20. Esta es la primera clase, del 10 al 20. Entonces, ya vimos que la amplitud era 10. Porque yo lo que hice, ¿qué pasó ahí? Yo lo que hice con la amplitud fue restar 20 menos 10. Ahora, si yo quiero encontrar la marca de clase, que es otro concepto que hay que rellenar en la tabla, la marca de clase ya no hace una resta, ahora hace una suma. Ahora va a sumar al 10 y al 20. Pero los va a promediar, entonces lo va a dividir entre 2. Esa va a ser la marca de clase. Es como el valor que está en el centro. Es un valor aproximado. Entonces, así de sencillo. La marca de clase siempre tiene que quedar dentro del intervalo. Es decir, si me dio 28, si me dio 30 y algo, está lejos del intervalo, no está entre 10 y 20, entonces está malo. Hay que revisar a ver qué hice. ¿Verdad? Puede dar con coma, puede dar con decimales. Sí, correcto, todo eso puede pasar. Ok. Bueno, ahí está el asunto. Estamos. Frecuencia absoluta de clase, ya lo sabemos, es contar. Frecuencia relativa, ya lo sabemos, es dividir entre el total. Y frecuencia porcentual, esa misma multiplicada por 100. Aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Con todas las características. Vamos a analizarlo. Vean que me dan este montón de datos que están acá. Ese montón de datos que están acá, a mí me toca procesarlos. Pero lo primero que tengo que hacer es ordenarlos del más pequeño al más grande. Siempre es la recomendación. Siempre. Porque ahí no voy a fallar a la hora de recopilar datos y de comprobar que estén todos los resultados. Entonces, el más pequeño de todos los datos, el más pequeño de todos los resultados, era el 18, que estaba acá. Y el más grande de todos los datos era un 40, que aparecía 2 veces, que estaba acá. Entre 18 y 40 están todos los resultados. ¿Ok? Para darle contexto, vamos a leer aquí arriba, dice, se efectúa un estudio a partir de una muestra de 50 automóviles. Entonces quiere decir que aquí hay 50 datos. N vale 50. El total de datos es 50. Con respecto al consumo de combustible en litros redondeado a la unidad más próxima. Cuando el vehículo abarca una distancia de 350 kilómetros. Ok, ¿cuánta gasolina gasta en 350 kilómetros? Eso es lo que están midiendo. El que menos gasta 18. Y el que más gasta 40. Ok. Para yo hacer el estudio, para yo hacer la tabla, me doy cuenta que de 18 a 40 hay demasiados datos para ponerlos de uno en uno. Entonces voy a hacer grupos, clases. Ok. Como N es 50, yo le sacaría la raíz cuadrada a 50. La raíz cuadrada de 50 da 7, algo, porque la de 49 es 7. Ok, aquí se está haciendo un redondeo hacia abajo. Bueno, vamos a seguir al texto. Yo insisto, yo prefiero el redondeo hacia arriba.
Ok. Otro detalle importante que teníamos que sacar era la amplitud. ¿Quién es la amplitud? La amplitud era el número más grande, el número más pequeño. O sea, 40 menos 18. Eso nos va a dar 22. Esa es la amplitud. ¿Ok? O el rango, como quieran decirle, o el recorrido, que es la forma más común de conocerlo. Bueno, está bien. Ahora me hablan de la amplitud de clase. ¿Ok? La amplitud de clase es agarrar esta distancia y distribuirla en esta cantidad de grupos. ¿Ok? Entonces yo tengo 22 datos que distribuir, una distancia de 22, y la tengo que distribuir entre 7 grupos. Eso me da 3, y un poquito. 3 por 7, 21, sí, 3, poquito. ¿Ok? Entonces probablemente el ancho de clase, la amplitud de clase sea 3. Porque el redondeo aquí es muy poquito, entonces redondea. Cuando voy a crear la tabla, necesito los límites de clase. ¿Ok? Para yo armar los límites de clase, para no perderme y para tomar todos los datos, yo no empiezo en 18. Yo empiezo media unidad antes. Empiezo en 17,5. Pero profesor, es que el resultado de 17,5 ni siquiera es correcto. Este resultado no vale. Es decir, no hay nadie que dé 17,5. Si se fijan, ninguno dio coma algo. Todos dieron números enteros. Ok. Entonces, cuando yo pongo el 17,5, yo me estoy garantizando que el siguiente número, que es el 18, ya va a quedar en este grupo. A este 17,5 yo le voy a sumar 3 unidades. ¿Ok? 17,5 más 3, ¿cuánto me da? Me da 20,5. Este es mi primer grupo, esta es mi primer clase. El siguiente, sí señor. Aquí yo tengo una duda, porque en algunos ejercicios sí yo vi que le ponían 0,5, bueno, le restaba más bien 0,5, pero en algunos otros le restaban, qué sé yo, 0,2, 0,3. ¿Es algo similar a lo otro, que es medio antojadizo? Sí, lo ideal es como formalizarlo, entonces estandarizarlo. Generalmente es a 0,5. Eso es cuando los valores son como aquí, valores discretos. Cuando el resultado no me da con 0,5, o 0,7, o 0,3, o 0,2. Cuando el resultado me da exacto. Entonces generalmente ahí es donde restamos el 0,5. Es que esto tiene muchas reglas y muchas reglas implícitas. Muchas reglas que a veces no se dicen. Es ahí la trampa de todo esto. Pero bueno, no se estresen porque, insisto, es poco probable que ustedes los pongan a crear. Vean lo que ocurre aquí. Entonces ustedes empiezan a sumarle esos 3 a cada uno de, ¿verdad?, los valores, y ahí van creando el siguiente grupo y el siguiente grupo y así sucesivamente. Entonces vamos de 3 en 3. Ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Ok, se supone que eran 7 porque antes hicimos un... ¿cómo se llama esto? O el cálculo, ¿verdad? Ahí atrás usamos la fórmula de raíz de n y nos dijo que eran 7 supuestamente. Pero ¿qué pasa cuando llegamos aquí? Cuando llegamos al 38,5, o sea, al último de los datos, nos damos cuenta que faltan valores, porque el dato más grande era 40. Y aquí con los 7 grupos estoy abarcando hasta el 38,5. ¿Qué significa eso? Que no me alcanzó, que no estuvo bien hecho, que voy a necesitar un grupo más. Entonces al final de cuentas se hizo lo que les recomendé. La raíz de 50 me dio 7, algo.
Mejor de una vez hago 8 grupos. Ok, pero bueno, no se preocupen porque en medio de la confección se pueden hacer las correcciones necesarias. Entonces, tranquilos. Ok, entonces ya tengo de dónde a dónde, ya tengo los límites, ya tengo cada una de las clases. Después necesito el punto medio de esas clases que se llama marca de clase. La marca de clase consistía en sumar estos dos números y dividirlos entre 2. Entonces la primera marca de clase sería 17,5 más 20,5 y lo divido entre 2. Eso es 38 entre 2, 19. Entonces la marca de clase es 19. Esa es la primera marca de clase. Si yo quiero encontrar las demás marcas de clase, tengo que hacer lo mismo. A 20,5 le sumo 23,5 y lo divido entre 2. Eso les va a dar 22. ¿Cómo supo, profesor? Porque es muy fácil. El ancho de clase, este ancho que está aquí, esta distancia, que ya sabíamos que era 3, esta distancia es la misma que va a haber de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y de aquí a aquí, y así sucesivamente. O sea que si yo quiero saber el que sigue, nada más le sumo 3, y le sumo 3, y ahí voy, sumando 3. Y así obtengo todas las marcas de clase. Es una forma un poquito más rápida y no tener que hacer todo esto. Eso sí, si tenemos mala la primera, tenemos malas todas las demás. Entonces hay que estar seguros de que esté muy buena la primera para luego no trasladar el error. Ok. Ya aquí están llevando esos datos, ¿verdad? Ya los están acomodando en forma de tabla. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, ya la construcción del 17,5 hasta el 20,5. Igual que antes. Este se deja abierto en el que termina, pero se cierra en el que empieza. Se deja abierto en el que termina, pero se cierra en el que empieza. Son los mismos números. Muy bien. Las marcas de clase ya las calculamos. Ahora lo que hay que rellenar es esto. ¿Esto cómo se rellenaba? Bueno, la frecuencia absoluta es contar cuántos números hay entre el 17 y el 20. Entonces yo me voy a la lista de los números que está en la página anterior y reviso. Los números no estaban aquí, estaban en la atrás anterior, aquí, exacto. Y reviso, entonces empiezo. Ok, del 17 al 20 hay el 18, el 19 y el 20. Pero el 20 aparece 2 veces, o sea, tengo 4. Ese es el valor que yo voy a poner en la frecuencia absoluta, 4. Luego cuento del 21 al 23. Parece que hay otros 4 y así sucesivamente. Cuando ya relleno, hago lo que ya sabíamos hacer. La frecuencia relativa. Agarro la frecuencia absoluta y la divido entre el total. En este caso, por ejemplo, este 4, que es la frecuencia absoluta, se divide entre 50. Y este es el resultado que estoy obteniendo aquí a la par. La de abajo me dio lo mismo. Sí, porque tiene la misma frecuencia absoluta. También tiene 4. O sea que si aquí abajo hubiera otra que tuviera un 4, yo ya sé cuánto va a dar. Ni la calculo. La copio. Así ustedes van revisando, van contando cuántos hay y lo dividen entre 50. 9 entre 50, 6 entre 50 y ahí van colocando los resultados. Si suman todo esto, tiene que dar 1. Para obtener la relativa porcentual es agarrar a la relativa y multiplicarla por 100. Entonces me dio 0,08, lo multiplico por 100. Eso da 8. Y así con todos. Y ahí tendríamos la tabla llena con todos los datos. Ok. Generalmente a ustedes lo que le van a pedir de esto es que interpreten. O que completen los resultadillos o que interpreten. Como esa pregunta que nos estaban comentando los compañeros. Entonces ellos nos comentaban que o la pregunta que les hicieron, digamos, les pedían que buscaran una clase y de ahí en adelante buscaran un total y qué sé yo. Bueno, eso también se vale, ¿verdad? A ustedes les pueden preguntar, por ejemplo, qué porcentaje de personas, no de carros, porque esto era de carros, perdón. ¿Qué porcentaje de carros gastan entre 24
y 35 litros. Entonces ustedes tienen que ir a los grupos donde está el 24, que sería aquí, y donde termina en 35, que sería aquí. Y agarrar esos grupos. Y como la pregunta es qué porcentaje, entonces se van al porcentaje y lo unen, lo suman. Entonces agarran el 14, le suman el 18, Profe, el 12 y el 10. Sí, señor. ¿cómo sacar el porcentaje? La frecuencia relativa que está aquí la multiplica por 100. Eso nos daría, por ejemplo, aquí 54%. Ven, entonces de acuerdo a la pregunta que les hice, 54%. ¿Qué porcentaje de los carros gastan menos de 20 litros? Entonces, menos de 20 litros solo es la clase de primera. Entonces sería el 8% directo, sin sumar, porque solo ese grupo cuento. Me explico, de aquí en adelante ya va a ser interpretar los datos. ¿Verdad? ¿Cuántos carros gastan más de 29 litros? Entonces hay que buscar el 29 y los que gastan más son de ahí para abajo. Como dice cuántos carros y no qué porcentaje, los carros son la frecuencia absoluta. Entonces hay que sumar este lado. 3 más 12 más 5 más 6 nos daría 26. Por ejemplo. ¿Me explico? Entonces de aquí en adelante ya todo va a depender de la pregunta. Hasta que me hagan la pregunta puedo empezar a interpretar. Pero las preguntas van a venir por esa línea. A veces una clase sola, a veces varias clases juntas, a veces en medio, a veces al principio, a veces al final. Van a venir así, atravesadillas. Bueno, ¿qué otros datos? Profe, Sí, señor. Por ejemplo, cuando en las clases tengamos números cerrados, se supone que, por ejemplo, para iniciar la segunda clase, yo tengo que sumarle 1 al límite superior de la clase anterior, pero yo vi que en ciertos ejercicios del libro no lo hacían. Entonces, ¿cuándo es que sumo 1 y cuándo no? No, Adrián, trabaje así. Termine y empiece. En el que termina lo deja abierto, en el que empieza lo pone cerrado. El mismo número. Ok. Número. Así abarcamos todo, queda continuo, queda completo, no queda ningún huequillo y con eso nos la jugamos. Trabaje así, no se preocupe. Ok, esta información también puede ser presentada de otra manera. Serían los gráficos o la representación gráfica que nosotros podemos usar. Hay dos tipos de gráficos empleados frecuentemente en esto. Uno se llama histograma y el otro se llama polígono de frecuencias. No sé si ustedes lo han visto, yo esperaría que ya a estas alturas, sin querer queriendo, hayan tenido ustedes que usar el Excel en algún momento y les haya tocado, por ejemplo, crear los gráficos de barras. Entonces, no sé, se me ocurre que aquí hay, se me dobló esa jugada. Que aquí hay un grafiquillo de barras, no sé. Está ahí medio inclinado, pero bueno, están como la torre de Pisa, más o menos. Ok. Eso es un gráfico de barras. Una barrita que me da cierta información, que me dice, no sé, que los carros que tienen 18 litros eran 6. Y los carros que tenían 19 litros eran 4. 4. Perdón, toque despistado. Y los carros que tenían o que gastaban 20 litros eran 10. Para poner números, para inventar. Esto sería un ejemplo de un gráfico de barras. Los gráficos de barras tienen reglas. Cuando se hace una barra horizontal, cuando una vertical, cuando se combinan, bla, 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 bla. Pero en su forma más simple, ese es el gráfico que nosotros estamos relativamente acostumbrados a ver. Ok.
Un primo de este señor es lo que nosotros vamos a estudiar. Ese gráfico se llama histograma. ¿Ok? El histograma no deja estos espacios que sí deja el gráfico de barras. El histograma lo que hace es que pone todo seguido. ¿Por qué lo hace todo seguido? Porque abarca estos datos. Vean que estos datos que estamos viendo nosotros aquí, que hemos visto, terminan y empiezan con el mismo número. Uno termina con este número y el otro empieza con ese mismo número. Entonces, básicamente, para que... Ay, ya no se mueve. Ay. Bueno, para que esto funcione, como uno termina en el mismo lugar del otro, donde empieza, entonces básicamente no dejo un espacio, sino que ahí mismo pegadito empiezo el otro dato, la otra barrita. ¿Ok? Entonces yo ya sabía, que de 17 a 20 habían 4 resultados. Entonces yo hago la barrita hasta el número 4. Y ahí pegado voy a hacer la siguiente barrita. En la siguiente barrita, que va del 20 al 23, también habían otros 4 datos. Entonces me queda la barrita de la misma altura. Pero en la otra, en la que va del 23 al 26, habían 7. Entonces yo voy a llevar la barrita hasta el 7. Pegada, empezando ahí mismo. ¿Ven? Y así sucesivamente voy construyendo las barritas de acuerdo al tamaño que tengan, a la cantidad de datos que haya. ¿De acuerdo? Ok. Así en general, ¿verdad? Con todos los histogramas de todas las informaciones que yo tenga. Después de ahí viene el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias son datos. O sea, son esos mismos datos, pero puntos. Hechos punto. ¿Ok? Yo sé que entre 19 y 22, bueno, que entre 17 y 20 habían 4. Que de 20 a 23 habían otros 4. Y así sucesivamente. Yo lo que hice fue poner el punto. Vean dónde pongo el punto. En medio. ¿Ok? De 17 a 20 es este. Pero lo estoy poniendo en medio. De 20 a 23 es este. Pero lo estoy poniendo en medio. ¿En dónde lo estoy poniendo? En la marca de clase. Estos números que están aquí son la marca de clase. Esos números los estoy relacionando con la frecuencia absoluta. Entonces, la primera clase yo tenía de 17,5 hasta 20,5. Y la marca de clase me dio 19. Y había 4 valores, la frecuencia era 4. Entonces yo no pongo esto como lo hacía en el histograma, sino que agarro al 19, lo pongo aquí abajo en la horizontal, y al 4 lo pongo en la vertical. Donde ellos dos se toquen, ahí hago un punto. La siguiente iba del 20,5 al 23,5. Lo mismo, me dio 22 la marca de clase y también tenía una frecuencia de 4. Entonces al 22 lo pongo a la misma altura con la frecuencia de 4. Y los resultados que me van dando, yo los voy marcando con puntos. Y esos puntos son los que después yo voy a unir a partir de de líneas, perdón. Eso va a ser con lo que vamos a trabajar. Esos punticos que están ahí, yo los empiezo a unir con líneas. Y esas líneas son las que me crean ya la respuesta o el dibujo, ¿verdad? Y con eso pues ya terminaríamos la representación y ya quedaría listo. Entonces, histograma son un montón de barras pegadas. Polígono de frecuencias son punticos que se unen, formando como una línea. Así de sencillo. ¿Estamos? Y aquí viene como otro ejemplo ya para que interpretemos, que es básicamente lo que ustedes deberían de estar haciendo. O sea, lo que les están preguntando en la práctica, por lo que veo, de esta semana. ¿Verdad? Entonces les dan una información y les piden que interpreten.
De ahí en adelante ustedes tienen que interpretar. Aquí, por ejemplo, dice. Bueno. Usted sabe que estoy viendo muy parecida a eso, profesor. A esta que está aquí. No, a la anterior. Así De hecho, de cargado. la tengo una... ¿Ah? Así de cargado, de lleno de datos. No, la anterior, la que estaba explicando anteriormente, la marca de... Al histograma y al polígono. Así en dibujo. No. Viene en cuadro. Ok. Como esta entonces. Sí, no, algo así. lo mismo, ¿verdad? Ustedes van a interpretar, porque de hecho esta es una forma muy resumida y muy fácil y muy bonita, digamos, de tener la información. Entonces de ahí pueden interpretar. No habría tanto, no estaría tan complicado. Ok. Y la idea es que ustedes lean, saquen conclusiones y puedan ahora sí llegar a algo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Usemos estas dos. Dicen, ¿cómo interpretamos este histograma? Vamos a ver. Ahí está el dibujillo. Y dice así. Ok, dice longitud en kilómetros de 15 caminos asfaltados. Aquí viene la longitud y aquí viene la cantidad de caminos asfaltados. Esa es la frecuencia. La primera pregunta. ¿Cuál es la clase con mayor frecuencia de longitudes de los caminos asfaltados? Entonces yo voy a buscar la barrita más alta. ¿Cuál es la barrita más alta? La primera. Entonces la clase sería esta. ¿De dónde a dónde va la clase? De 2,5 a 3,5. Esa es mi respuesta. La segunda pregunta. ¿Cuál es el porcentaje? Vean que aquí no me dieron tabla y me piden porcentaje. Tengo que ver qué hago. ¿Cuál es el porcentaje de los caminos asfaltados cuya longitud está entre los 5,5 y los 7,5? Entonces yo vengo a buscar. Aquí está el 5,5, aquí está el 7,5. ¿Cuántos hay por todos en ese rango? Hay 4. Está en dirección al número 4. Entonces, hay 4, ¿verdad? Que lo cumplen. Pero la pregunta no es cuántos hay, sino cuál es el porcentaje. Entonces, como la pregunta es porcentaje, tengo que ver qué hago con eso. Por lo tanto, ya sabemos que el porcentaje es una frecuencia relativa por 100. Pero primero necesito saber quién es la frecuencia relativa. Entonces, calculemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es 4, que es la frecuencia absoluta, entre el total de datos. ¿Cuántos datos hay aquí en total? Bueno, aquí arriba dice 15 caminos. Entonces debería ser 4 entre 15. Que no dice arriba. Entonces ustedes empiezan a contar. En esta primera hay 6. En esta segunda hay 3. En la que sigue 4 y en la última 2. Entonces sumen 6 más 3, 9, más 4, 13, más 2, 15. El mismo total. A veces me lo dan, a veces no me lo dan. Me toca a mí revisarlo. Me toca a mí conseguirlo. Y en este caso, 4 entre 15, no sé cuánto da. Pero yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer inmediatamente y me van a decir 26,66, gracias. Da 26,60, bueno, 0,26 para no. Pero como yo lo voy a convertir a porcentaje, lo multiplico por 100. Y ahí es donde me da el 26,66%. ¿Se está entendiendo?
Solo un poco, no mucho, casi sí. Sí, señor. Choros. No, espero que sí me estén entendiendo. Y vamos con la última de aquí, dice, ¿cuántos caminos asfaltados tienen longitud entre 7,5 y los 11,5? Voy a borrar porque ya rayé mucho. ¿Cuántos tienen entre 7,5 y 11,5? Entonces yo voy a ir a buscar 7,5 aquí, 11,5 aquí. ¿Cuántos hay? Los que están acá en dirección a esta barrita, que serían 2. Solamente 2. Aquí están las respuestas por si acaso para que ustedes las corroboren. Ok. Más o menos. Bueno, con el polígono de frecuencias es muy similar, ¿verdad? Lo ideal es como trazar la lineecita para de una vez saber como en dirección de qué estamos. Esos puntos que están ahí son los puntos que vamos a utilizar como información. Dice que esta se llama kilogramos rebajados en un mes por 30 personas. Ok. Dice así, ¿cuál es la clase donde se ubican los kilogramos rebajados por la mayor cantidad de personas? Ok. Otra vez, ¿cuál es la clase más alta? Esta es la que llega más arriba en el dibujo. Entonces sería de 3,5 a 4,5. O sea, la mayoría de la gente bajó entre 3,5 y 4,5 kilos. La siguiente pregunta. ¿Cuántas personas rebajaron entre 1,5 y 4,5 kilos? El 1,5 es donde empezaba, el 4,5 está aquí. Entonces no me preguntaron por una clase, me preguntaron por varias clases juntas. Entonces, yo sé que aquí hay 6 personas. Acá hay otras 8. Y acá hay 10. Entonces, ¿cuántas personas hay por todas? Sumo esas tres cantidades. 6 más 8, 14, más 10, 24. Hay 24 personas. Por último, ¿qué porcentaje de personas perdió entre 4,5 y 5,5? El último. Entonces sería solo esta parte. ¿Serían cuántos? 6 porque está en dirección del 6. Pero ojo, ese 6 es la cantidad de personas. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuál es el porcentaje? Entonces hay que averiguar a qué porcentaje nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Relacionar ese 6 con el total de personas, que eran 30. ¿Cómo sabe usted que era 30? Porque aquí dice 30 o porque sumo. 6 más 8 más 10 más 6. Y ese resultado que me da, lo multiplico por 100. 6 entre 30 es un quinto, es 20, 0,2. 0,2 por 100 da 20%. Da 20%. Excelente. Y esa sería, aquí está la última respuesta. Jóvenes, el día de hoy la clase está prácticamente finalizada, pero algunos se incorporaron y me gustaría que ahora sí quedaran en la foto. No se me vayan, pero ¿qué pasó? Habían como 1000 y de repente se me fueron como 3. No sean así. No. No, profe, yo no foto no salgo. Sí, tiene que salir. Todos vamos a salir. Una cosa impresionante. No, ahí está la foto de perfil, porque yo ando toda despeinada y todo. Ay, échese un poquillo de saliva y vámonos. Ábrame la camarita. No sean así, chiquillos. No sean así. No, profe, ahí está la foto de perfil, es la misma. Ahí estamos todos. Pongámonos ahí en carrerísima. Es que la foto de perfil no va a salir aquí. Póngale, Maciel. Sí sale, profe, porque si yo lo pongo, sale la de ustedes. ¿Tanto desconfía usted de su champú? La fotillo ahí, rápido, rapidísimo. Abrimos la cámara, tomamos la foto, salimos sonrientes de lo más lindos y nos vamos. No sean así, chiquillos, no sean así. Porque... Espere, profe, espere. Póngale, ya la vi. Ay.